Hello there, Mr. Salazar. Estoy aquí con Laura de su canal Couch Polyglot y Hola. saluda Laura. Y me la conocí por los comentarios del canal justamente en algún momento y empezamos a hablar un poco y me llamó mucho la atención que, pues, como bien dice su nombre del canal, ¿verdad? Es una políglota nativa de España, ¿verdad? Sí, ¿Es correcto? sí, exacto. Y que lleva en este momento viviendo 10 años en Alemania y habla... ¿Cuántos idiomas hablas, Laura? A ver, esa es siempre la pregunta del millón. O sea, yo digo que hablo 8 idiomas, pero significa que me puedo comunicar en unos mejor que otros, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, el más reciente es el sueco y tengo más o menos un nivel A1, A2, algo Ok. así. Si Sí. tuvieras que decir, por ejemplo, si dijéramos que saber un idioma es nivel B1, ¿cuántos idiomas hablas? Sí. Si ese fuera como la Serían, yo creo que serían 7 entonces. 7. ¿Qué idiomas son? Sí. A ver, yo crecí, digamos, en Cataluña, que es una comunidad autónoma en España en la que se hablan 2 idiomas. Entonces yo crecí en catalán y en español. Son esos 2 idiomas, digamos, que ya tengo de pequeña, de nacimiento, digamos. Luego inglés, el francés, luego el alemán, porque llevo muchos años aquí en Alemania, etcétera. Luego el ruso, que más o menos tengo un B1. En algunos aspectos tal vez sea un B1 flojito, pero más o menos, o sea, puedo tener una conversación perfectamente y me puedo expresar. Incluso el año pasado leí mi primer libro en ruso, que fue como un súper reto, me encantó. Y luego, por ejemplo, el italiano también lo añadí hace un año y entonces el italiano es lo que tiene que se entiende todo si hablas español ya prácticamente, entonces siempre es muy difícil saber cuál es el nivel, ¿no? Porque a nivel pasivo podría decir incluso que tengo un B2, C1, y en cambio a nivel activo puede ser que sea un A2, un B1, ¿no? No sé. Entonces siempre es la complicación, ¿no? Sí. Decir, De hecho, creo que italiano es de esos idiomas que, siendo nativo del español, es buena idea hacer un examen de certificación, nada más para que realmente sepas, porque alguien que no sabe nada de italiano no va a luchar tanto, por ejemplo, para leer un libro. O sea, exacto, entonces, pero no quiere decir que hablas el idioma, ¿no? Entonces sí es como medio raro exacto. el italiano, justamente. Sí, sí, Oye, sí, sí, pues es que así. me encanta tener gente así que ha aprendido varios idiomas y demás. Me gusta preguntar sobre cómo lo aprendieron, qué es lo que hicieron, Ujú. etcétera. No he hecho tantas entrevistas y colaboraciones con personas de otros países, pero ojalá esta sea la primera de varias, porque el día de hoy te quiero preguntar cosas bastante específicas sobre, pues, la educación, que es, pues, Ujú. no sé si sepas, es a lo que me dedico yo. Yo soy profesor Sí. de inglés aquí en México, y sobre la educación en España, ¿no? Desde tu punto de vista, el cómo aprendiste específicamente, le interesa mucho a esta audiencia aquí en México, cómo aprendiste el inglés, ¿no? O sea, ¿cuál es la Sí. diferencia de cómo se aprende inglés en España, a México? Y estoy seguro que vamos a encontrar unas similitudes bastante inesperadas y otras cosas, unas diferencias que pensamos que existen, pero que a lo mejor son bastante similares en los países. Es lo que quiero saber, porque te voy a ser sincero, mi único acercamiento a la educación en España fue cuando trabajé en Reino Unido y Ujú. pues mi jefa, digamos, era una profesora de español. Ah. Entonces ella fue la que como más o menos me guió en cómo se enseña, cómo enseñar español allá, pero fue como enseñar español en Londres. Entonces no tengo realmente la idea de cómo se enseña inglés en España, ¿verdad? Y bueno, Laura, antes de empezar con las preguntas y la entrevista y todo, creo que sería importante que nos dijeras un poquito sobre ti. En general, pues, ¿quién es Laura detrás del canal de YouTube de Couch Polyglot? Sí, vale, no, claro, claro que sí, no hay problema. Bueno, pues a ver, yo crecí, digamos, en un pequeño pueblo cerca de Barcelona. Estuve viviendo allí por 17 años, luego fui a estudiar. Mis estudios fueron de traducción y de lingüística. Siempre, bueno, siempre me habían interesado las lenguas, pero hasta cierta edad no me di cuenta de que era eso a lo que yo me quería dedicar. Pero luego sí, ya a los 17 decidí, vale, voy a estudiar traducción y lingüística. Y luego más adelante, bueno, estuve viajando bastante, pasé un semestre en Australia, por ejemplo, durante mis estudios. Algún verano pues trabajé en Alemania ya antes de mudarme a Alemania donde vivo ahora desde hace 10 años. O sea que viajé mucho, siempre me ha interesado mucho viajar.
Y pues eso sí, o sea, siempre muy interesada por las lenguas, por viajar, por conocer otras culturas. Y nada, la verdad que vine a pasar un año en Alemania con una beca y ya, bueno, conocí al que ahora es mi marido y ya me quedé, porque él no tiene esa pasión por los idiomas, entonces digamos que era más fácil que yo me quedara que no Fue que así él. de, ¿quieres venir? Está bien, pero no voy a ningún lado yo, algo así. Bueno, no sé, a ver, también es verdad que una vez te acostumbras a, bueno, a las condiciones laborales en Ujú. Alemania, por ejemplo, Bueno, también. pues en España también la verdad se trabajan todavía, pues no en todas partes, pero sí hay mucho trabajo en negro, cosas así, ¿no? Tal vez pues las condiciones laborales son mejores en Alemania y el hecho de ya haber vivido en Australia unos meses, la verdad que a mí Alemania me parece súper cerca de mi casa, además ahora vivo en el sur de Alemania, entonces, si hace falta, puedo ir conduciendo incluso. O sea, sí. ¿Conduciendo a España? A mi casa. Sí, bueno, porque yo, o sea, piensa que yo vivo cerca de Barcelona, está a 2 horas de la frontera de Francia. Ah, ok. Y vivo en el sur de Alemania, o sea, son como 15 horas, ¿eh? Ajá, Porque sí, ok. pero me refiero que, yo siempre ese era mi miedo de: "Oh, si pasa algo, no puedo ir a mi casa", ¿sabes? A Pero veces, en cambio perdón, es que a veces se me olvida lo pequeño que es Europa realmente en extensión sí. territorial. O sea, es que dices, por ejemplo, manejar 15 horas, los que se me están viendo desde México sabrán que 15 horas en México llegas a otro estado de México. O sea, no es Qué fuerte. sí. Sí. Y cuando dices, pues voy a manejar 15 horas para llegar a otro país, a la frontera de otro país, es como, wow. O sea, no No, me. además pasas por Francia, o sea Exactamente, o que sea, sí, sí. no me cuadra la idea de pasar un país manejando para llegar a otro en 15 horas. O sea, pero Sí. sí, 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 sí. No, y hay vuelos en 2 horas también puedes Sí, estar, o sea, si hace falta, ¿no? sí, sí, Y sí. eso a mí me gusta, porque es vivir cerca de mi casa, pero vivir donde quiero, ¿no? Y sí. Entonces, Sí. si te preguntara alguien, así la audiencia, creo que su primera pregunta sería, ¿cómo aprendiste inglés? Esa es la pregunta clásica. A ver, son dos temas diferentes. En la escuela se aprende súper teóricamente, te aprendes tus tablas de conjugación, o sea, fatal, ¿no? O sea, Ujú. vas al examen, haces el examen y luego te olvidas. Por eso el nivel de inglés en España es muy bajo, en general. Incluso gente con estudios, si no son estudios, por ejemplo, como en mi caso, de lingüística o traducción, el nivel de inglés es muy bajo, realmente, incluso con gente joven. El motivo por el cual mi canal se llama Couch Polyglot es porque a mí me gusta aprender los idiomas de forma relajada, sin mucha teoría, ¿no? Entonces, yo aprendí el inglés concretamente con música y con Harry Potter, o sea, con los libros. ¿Por qué? Pues porque me gustaban tantísimo esos libros, yo crecí con esos libros y no me quería esperar a que saliera la traducción, esa fue la razón, ¿no? Y tanto yo como mi hermano pues los leímos directamente en inglés. Y yo siempre he tenido mucha curiosidad por entender las canciones que escucho. Yo siempre he escuchado mucha música en inglés y bueno, ver películas en versión original, primero con subtítulos en inglés, luego más adelante ya sin necesitarlos, ¿no? Esa es mi estrategia, o sea, audiovisual y leer cosas que me interesan. Sí, Ok. Y por sí, ejemplo, yo es muy chistoso porque pues de eso es lo que hablo en el canal, de cómo sí, aprender lo sé. cómo aprender idiomas de manera, creo que mucha gente piensa que pasiva y o sea, ajá, en el aspecto de que no estás estudiando reglas gramaticales y eso, pero bueno, para mí, por ejemplo, esto que dices tú no es realmente tan pasivo porque tienes que hacer un esfuerzo consciente de estar inmerso en el idioma. Sí, ¿No? O sea, no es como, voy a poner Netflix y voy a aprender inglés así. Creo que mucha gente reduce esta idea del input comprensible y de la inversión en el idioma a eso. Dice Mr. Salas que aprendes inglés viendo Netflix. O sea, sí, pero no es nada más poner la tele ahí, no. ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo sueco y digamos que estoy empezando un poco de cero, ¿no? Con un nuevo idioma, me doy cuenta de que si me pongo Netflix en sueco, no me entero de nada. O sea, no Mm. me sirve todavía porque tiene que ser input comprensible. Entonces he encontrado unos podcasts de, digamos, sueco fácil, en los que hablan un poco más lento, ¿no? Vocalizan más, usan vocabulario más básico y eso me está ayudando un montón. Y yo lo noto que como que el cerebro
lo va procesando incluso cuando ya no estás escuchando, ¿no? O sea, no te pasa, bueno, con la música eso pasa mucho, ¿no? Que te vuelve la canción sin estar escuchándola, piensas la canción, ¿no? O por ejemplo, pues yo ahora que escucho este podcast todos los días, eso también para mí es importante, tener una rutina, pues eso digo, este episodio ya lo he escuchado y ahora va a decir esto, y mira cómo lo pronuncia, me fijo, es lo que dices tú, es pasivo, pero solo entre comillas, o sea, no es pasivo, o sea, tu cerebro está trabajando. Lo que pasa que yo lo que siempre digo que hay que encontrar algo que te apasione. Entonces, si te encanta leer, pues usa la lectura para aprender. Si te encanta escuchar música, hazlo. Pero no te fuerces a hacer algo que a ti no te gusta, porque yo creo que es eso, que por ejemplo, a mí con el francés lo que me ha pasado es que, a ver, yo soy una persona muy sensible, por ejemplo, ¿no? Y cuando tal vez estoy un poco triste o algo, me gusta escuchar música en francés. Y eso me ha llevado a entender, por ejemplo, o sea, cada lengua en mi caso es diferente. Tengo como, ok, me gusta ahora escuchar esta canción tan triste así en francés y me gusta, ¿no? O sea, en ese momento es algo que yo quiero hacer, pero no es que yo diga, tengo que aprender el francés, voy a ponerme música, sino que quiero ponerme la música porque es algo que me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar eso, lo que a ti te gusta para que no te tengas que forzar, sino que te salga natural hacerlo. Ok. Y, bueno, no sé, en teoría. Sí, no, sí está bien, o sea, porque, o sea, por ejemplo, no, a mí no me gusta evocar la idea de una eminencia, digamos. Por ejemplo, el clásico es Stephen Krashen, ¿no? O sea, que Stephen Krashen dice esto, entonces debe ser verdad. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dice Stephen Krashen, pero no por eso voy a decir, esta es la manera y esta es la única manera en la que se aprende. Siento que como bien estás diciendo, depende de cada quien. O sea, por ejemplo, a mí la música no me sirve realmente para aprender o para recordar ni nada, sino que es como el producto de lo que hago es poder entender la canción o ciertas letras, etcétera. Pero realmente no es mi proceso para aprender, ¿me entiendes? Sí, entonces, sí, te entiendo. Pero te entiendo muy bien porque, por ejemplo, a Luca Lampariello, ¿no? Se llama, creo. Sí. El otro día vi un vídeo en el que hablaban de su método de aprender y describieron que él usa mucho la traducción. Y yo personalmente, bueno, yo estudié traducción, pero no para aprender idiomas, y yo pensé, Dios mío, qué aburrimiento. Pero, ¿sabes? Eso no significa que su método esté mal, ¿no? O sea, simplemente no es lo que a mí me gusta. Entonces, no tienes que forzarte a hacer algo simplemente porque alguien que es mejor que tú en ese aspecto lo haga. Tal vez a ti no te guste, pues no lo hagas, ¿no? Exacto. Y voy a aprovechar esto para irnos de nuevo a lo de educación, porque justamente, en mi opinión, no sé tú qué pienses, en mi opinión, no se puede estandarizar el aprendizaje de un idioma. En mi opinión, es por eso que hay tantos métodos y tantas personas diciendo que sirven. En mi opinión es como, claro, es evidente porque diferentes métodos le sirven a diferentes personas. Incluso dentro de la misma inmersión, hay gente que lo hace con podcast, hay gente que lo hace con películas, hay gente que lo hace con libros, hay gente que dice, no, yo tengo que ir al país y estar hablando con la gente. Hay gente que dice, eso me da ansiedad, yo nada más viendo las series y con eso tengo... etcétera, ¿no? A ver, yo creo que es muy difícil, pero poner solo el foco en la gramática y en aprender de memoria, creo que está mal. O sea, yo personalmente lo pienso. Y sí que es verdad, eso también lo digo en mi canal, que no significa que tal vez hay gente, un pequeño porcentaje que sí aprende así, porque le encanta la gramática. Puede ser. O sea, no digo que esté mal 100%, o sea, que a nadie le sirva. Puede servirte, pero para todo el mundo es complicado. O sea, están esas escuelas, creo que se llaman Montessori, no sé si las conoces o se llaman de otro modo. Sí. Entonces, allí se trabaja con proyectos y es muy complicado, yo creo, de aplicar, pero yo creo que lo que podría ser interesante es decir, vale, niños, hoy vais a tener estos proyectos y tal vez cada uno va a usar como su pasión, tal vez, pues, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo a mi hermano le gustaba mucho el baloncesto y la NBA y él se pasaba horas leyendo sobre la NBA en inglés. Y dice, a mí no me interesa la NBA. Pues entonces, por ejemplo, a mi hermano le hubieran dicho, hazme un pequeño artículo o lee sobre este tema y preséntalo a la clase, ¿no? En cambio, otro, pues preséntame, yo qué sé. Yo me acuerdo que cuando era adolescente me gustaba mucho escuchar las canciones de Avril Lavigne y traducirlas, ¿no? Bueno, cada uno, un poco lo que en España decimos, cada loco con su tema. Pero claro, eso es muy difícil. Por ejemplo, en España no sé cuántos niños hay digamos, en México en las clases, pero en España son de 25 a 30 por clase, ¿no? Entonces yo creo que es un reto muy grande. Estás hablando de educación pública, ¿verdad?
Sí, Sí, educación sí, en pública. México es muy parecido el Sí. número. Usualmente 30, 40 es lo usual. Oh, 40. Sí, Uf. 40, sí. Al menos te puedo decir, yo doy clases en una escuela para maestros y mis grupos son Ujú. de 40, 40 y tantos alumnos. Y ya no es primaria y secundaria, o sea, ya son adultos, Claro, básicamente. Entonces, sí. claro, eso aplicarlo luego es muy complicado. Lo que tal vez pueda ser interesante, yo estuve trabajando en una escuela aquí en Alemania, estuve de asistente, lo llaman, ¿cómo se llama eso? Como asistente de lengua. Mm, Entonces estaba en la clase dando soporte al profesor. Eso fue justo después de mis estudios. Y sí me di cuenta que el foco estaba más en el hablar en Alemania. En la escuela en la que yo estuve. Entonces, y se dividían las clases en dos. Mm, entonces, si había clases, grupos más pequeños, se hablaba más. Entonces, yo creo que eso sí que se podría intentar hacer, que el foco fuera un poco más en el hablar, ¿no? Eso sí que podría ayudar a mejorar un poco la situación. ¿Cuándo crees que debería uno empezar a intentar hablar o hablar cuando estás aprendiendo un idioma? Porque pues, hablando de esto, ¿no? De usarlo en el salón de clases, Sí. ¿cómo? No sé, ¿qué piensas tú? Sí, a ver, yo creo que, o sea, mucha gente cree que hay que esperar. Yo creo que hay que ver si te sientes cómodo y luego lanzarte. A mí me gusta empezar ya a hablar desde el principio, la verdad. O sea, cuando ya tengo como una pequeña base, intentar pues hablar. Un truco que no sé si tú usas ese truco también, que suena un poco como si estuvieras un poco loco, que es hablar contigo mismo, ¿no? En Sí. el idioma. He hablado de eso en mi canal también, de hecho. Eso sirve un montón. Y no sé, por ejemplo, yo te digo, estoy aprendiendo sueco y participé en un podcast de, bueno, tengo ya, es que a mí lo que me gusta mucho también de aprender idiomas es que conoces a un montón de gente. Y ya Mm. conocí a este chico del podcast y grabamos un vídeo para mi canal, luego grabamos un episodio del podcast. Y es que yo ya perdí el miedo de hacer el ridículo, ¿sabes? O sea, yo estoy segura de que cometo errores, pero no me importa. Ya cuando vas por tu octavo idioma, ya hiciste lo que hiciste 6, 7 veces. Ya Sí. no sí, sí, lo entiendo completamente. Y es muy chistoso porque por ejemplo, lo veo en mis alumnos, solo hablan español y están aprendiendo inglés, ¿no? Y a Sí. muchos les da vergüenza, les da pena. Y me acuerdo Mm, que no entendía mucho por qué hace años. O sea, como que yo decía, bueno, ¿por qué les da pena? No pasa nada. Pero haciendo memoria, yo cuando aprendí inglés, o sea, de sí. hecho cuando escribí mi libro, fue que hice como Ujú, sí, cierto, a mí también me daba pena hablar. Cuando ¿por qué? ujú. Porque piensas que te van a criticar, o piensas que suenas tonto, o piensas que Sí. simplemente no sé, lo vas a hacer mal. Y es como un Ujú. cierto tipo de ansiedad ahí medio rara que te da cuando estás, pues la Sí. primera vez que hablas el idioma, ¿no? Pero sí, como ya lo haces Ujú. 5, 6, 7 veces, ya dices, ah, ok, ese es el proceso por el cual yo sé que aprendo, entonces voy a lanzarme a hablar y pues ojalá todo salga bien, ¿no? Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ok. Y entonces, Laura, yo creo que muchos que escucharon tu respuesta al inicio del video sobre cómo aprendiste inglés, quizá no estén satisfechos. Y te voy a decir por Okey. qué. Porque cada vez que alguien escucha como, ah, pues es que utilicé películas o escuchaba música o hacía tal y tal, como que dicen, sí, 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 pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo aprendiste? O sea, Ah, digamos, cuando Laura estaba en cero de inglés, sí. ¿cómo pasaste de cero a poder hablar el idioma? A ver, yo me acuerdo, a ver, el inglés, digamos, no es chino. O sea, hay muchas palabras que se parecen, Esa es ¿no? una, sí. Aquí ya tenemos una base ya de comprensión. Entonces, yo lo que empecé realmente como adolescente, lo que empecé a hacer es escuchar música, traducir las canciones. Oye, sí, No tenía que perdón, traducir. eso es importante. ¿A qué edad empezaste? O sea, ¿tú a qué edad no sabías inglés y empezaste a estudiar? A ver, yo creo que en el cole empezamos a los 10 años o algo así. Ok, y con eso empezamos, o sea que fueron nada más las clases de la escuela. Sí, pero yo luego, o sea, cuando entré en la adolescencia o preadolescencia, no sé, ya empecé como a querer entender la música que escuchaba, porque todo el mundo escuchaba esas canciones en inglés, ¿no? De, no sé, Simple Plan, o sea, Sí, hace sí, sí. tiempo ya, Avril Lavigne y todo eso, y yo quería entender las letras, o sea, esa era mi motivación. No era realmente que yo dijera, quiero aprender inglés, era más, no, quiero entender las letras. Y yo creo que eso fue, o sea, es que es difícil porque no lo recuerdo
tan conscientemente realmente, Exactamente. pero yo recuerdo estar delante del ordenador y ver todo un texto de la letra de una canción y pensar, vale, la mitad no entiendo. Y luego como tienes esa repetición con las canciones que las vas escuchando, 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 Repeat step. pues eso ayudó un montón. O sea que si estoy entendiendo Sí, bien, las bases, digamos, de los 10, 11 años que tenías cuando empezaste son de la sí, escuela, de las clases que recibiste en la escuela, digamos. O supongo, sí. sea, verbo to be, colores, Sí, presentaciones, todo eso sí, fue de la sí. escuela, ¿no? Digamos. Y yo también debo decir que yo sacaba buenas notas de inglés, o sea, no Mm, tenía mucha dificultad, la verdad. ok. Em, sí. Algo te llamaba la atención de eso, ¿no? Sí, Algo. pero lo que fue muy curioso es que yo no me di cuenta de mi pasión por los idiomas hasta más adelante. Yo de hecho no quería estudiar ni traducción ni lingüística ni nada de eso, quería estudiar deporte. Wow. Pero de golpe un día me di cuenta, dije, ay, pero me gustan los idiomas, ¿por qué no estudiar algo relacionado? Pero fue curioso porque, o sea, mi motivación de los idiomas nunca había sido realmente los idiomas en sí. Hay gente que está muy apasionada por la gramática, ¿no? O algo así, pero yo era más, quiero acceder a este mundo y para abrir esta puerta necesito el idioma. Claro. Esa era como mi lógica, pero no sí, o por ejemplo, también es verdad que yo tuve suerte que con mi familia viajábamos en verano, ¿no? Y siempre, pues ya me lanzaba un poco a pedir algo en un restaurante en inglés o algo así, ¿no? Eso tal vez también ayudó, puede ser. Ah, sí, o sea que también tu personalidad aquí ayudó. ¿Eres una persona como que extrovertida? Muy curioso porque como adolescente no, era introvertida, pero bueno, si te lanzan a en plan, ahora te toca a ti pedir, pues tienes que pedir, no puedes decir, no, no, yo no digo nada. Ah, ok, o sea, sí, sí lo dices, bueno, va, lo intento, ¿no? Voy, va, Sí. lo voy a Y intentar, ok. yo creo que me volví muy extrovertida con el tiempo al cambiar de país, ¿no? Tener que adaptarte, es como que Mm, bueno, y tal vez también con el contraste entre la gente alemana y española, digamos. A veces hago la broma de yo soy, digamos, en España soy introvertida, pero aquí soy extrovertida, porque la gente en general, a ver, esto es un cliché, ¿no? Pero digamos que en general como si la gente aquí fuera un poco más reservada, ¿no? sí. Bueno, ahora, Laura, te quiero preguntar sobre algo que en Latinoamérica, por ejemplo, Ujú. cuando escuchan entrevistas así, y te lo digo porque en algún momento estuve yo en esa posición, nos sentimos un poco mal en Latinoamérica. Te voy a decir por qué. Mm. Porque, por ejemplo, cuando dices, no, pues es que yo estaba en la escuela y me fui a otro país y luego me fui a viajar acá y luego fui allá, allá. Yo entiendo que en Europa es más fácil, obviamente, porque está todo más cerca. Y me imagino que hay muchas como conexiones entre los países para hacer este tipo de intercambios. Sí, Lo vi, por ejemplo, yo cuando estuve en Reino Unido. O sí, sea, para llegar allá fue, una beca y un proceso arduo sí. que te pedían tener años de experiencia laboral y menos de 30 años para ir. Y cuando yo llegué, Ujú. en ese mismo programa había unas chicas que se iban a graduar de la universidad en el mismo programa, pero eran de España. O sea que Sí. las condiciones bajo la beca eran, para España eran, bueno, termínate casi de graduar con al menos una cierta calificación y puedes Mm, aplicar, ¿no? Y sí, para Latinoamérica es como tienes que tener 2 años de experiencia laboral, un certificado de inglés, varias cosas así, ¿no? Em, sí. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que le dirías a alguien que a lo mejor escucha de, bueno, es que yo aprendí idiomas porque viajé, porque hice esto, porque fui para allá? Ujú. ¿Cómo podrían ellos aprender, ahora que pues, tú hablas todos los idiomas que hablas y que has aprendido, Sí. si no hubieras tenido la oportunidad o no digo que haya sido fácil, Ujú. pero No, claro, te más fácil que facilita. Latinoamérica, ¿no? O Sí, sea, si no hubieras tenido esa facilidad, digamos, que tuviste, sí. ¿crees que habrías aprendido todos estos idiomas? Y si sí, ¿cómo lo habrías hecho? A ver, no estoy segura, o sea, no te puedo decir, pero yo lo que también por eso llamé mi canal Couch Polyglot, porque hoy en día con el internet se puede aprender desde tu casa. O sea, yo llevo 5 años, nunca he estado en Rusia y llevo, no, 5 años ya aprendiendo ruso por internet. Tengo una profesora online, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, yo nunca he estado en Suecia, pero estoy aprendiendo sueco con mi móvil, bueno, con alguna aplicación, ¿no? De podcast, con vídeos de YouTube. A ver, yo creo que es más fácil que nunca. Y se pueden hacer amigos por internet también. Hay páginas en las que puedes encontrar un tándem. O sea, obviamente si viajas, creo que es más fácil. O sea, yo, por ejemplo, aprendí el alemán en una escuela pública
de Barcelona, que no era, por ejemplo, en ese caso no era, por ejemplo, muy cara, pero que sí que está bien, ¿sabes? Pero no todo el mundo vive en una gran ciudad, eso también, pues si vives en un pueblo luego tienes menos oferta. Pero yo cuando fui a Alemania lo que me ayudó mucho es que yo ya tenía un B2 de alemán cuando llegué. Entonces yo ya llegué con una buena base, porque lo que yo veo mucho que hay gente que se viene a vivir aquí y ya tiene un nivel alto de inglés y bueno, puedes sobrevivir en inglés en Alemania en realidad. O Sí, sea, no, sí es mejor tener el alemán, la verdad, pero como que si no lo tienes, bueno, no pasa nada, entre comillas. No es como en España, que si hablas inglés solo y no hablas español, sí, va a ser súper complicado. claro. Mm, Entonces yo lo que diría es usar los recursos online, que hay muchos, y viajar no es todo. Claro que viajar te ayuda, pero yo creo que viajar no ha sido lo que más me ha ayudado con los idiomas, sino como, no sé, en general a ser más extrovertida, a ser más abierta. Eso sí me ha ayudado mucho. Y obviamente ayuda, no digo que no. Pero hoy en día yo creo que hay muchas opciones y tener amigos online. Si vives en una gran ciudad, puede haber muchos expats, ¿no? Ujú. Gente de otros países y tal. Puede ser, sí. Para los que no Sí. sepan, expat es una persona Ah, extranjera viviendo en el país en el que... sí, pues una persona extranjera que vive en un país que no es su país nativo, básicamente. sí. Sí, es que esa palabra Y, no es nada común aquí en México. La perdón. conozco, pero no es nada común en México, sí. Pues, por ejemplo, yo tengo muchos amigos aquí de Latinoamérica y algunos llegaron, sí que es verdad que lo han tenido más difícil, porque yo si quiero irme de España a Alemania no necesito visado ni nada, ¿no? Obviamente es todo más fácil. Pero sí, tengo amigos, pues varios amigos latinoamericanos, pues de Honduras, de Venezuela, etcétera, y siempre con visados, ¿no? Pues visado de estudios o visado a Sí. través de un trabajo, algunos por la pareja, ¿no? Si estaban casados. Pero sí, es más complicado, Me- realmente. de verdad que me alegra que tú hayas dicho todo esto, porque Ah, es lo ok. que insisto yo en el canal, de que no necesitas viajar, no necesitas ir a otro país Mm, para aprender el idioma si de verdad está el interés de por medio. De hecho, mucha gente en México, hablo de México, sé que en Latinoamérica es muy parecido, pero no quiero hablar por toda Latinoamérica, nada más México es como lo que yo sí, sé, que mucha gente aprende inglés porque quieren eventualmente ir al extranjero. O quieren aplicar a una ujú, beca que pide inglés, por ejemplo, ¿no? Y entonces, sí, pero me gusta mucho que hayas dicho todo esto porque es lo ok. que hablo en el canal y luego la gente como que es muy escéptica, como que dice, no, no es cierto, tú lo dices porque tú has viajado y eso. O la gente que dice esto es la gente que ya ha viajado. Y sí, pero justamente la gente que ya ha viajado sabe que no es necesario hacer ese viaje Sí, para aprender el idioma. Como bien dices, ¿lo hace todo más fácil? Puede ser, depende de la persona, como bien dices, hay gente que va a Alemania y nunca sí. aprende alemán. Es que Entonces, eso hay. Yo tengo conocidos amigos que llevan años en Alemania y no lo han aprendido. Bueno, para mí es un poco raro, ujú, pero bueno, cada uno tiene su situación. O por ejemplo, tengo una amiga alemana que estuvo ahora viajando por Latinoamérica y ella quería aprender español antes del viaje y tal, y bueno, aprendió, digamos, muy poquito y ella pensaba que iba a volver como hablando súper bien español y no, o sea, sabe exactamente. mal decirlo, pero Sí, o sea, no, se dice y no pasa nada, es que no es magia, ¿no? O sea, esto no es no, magia. no es magia, no es como estoy viviendo aquí ya Ajá. automáticamente, ¿no? Sí, te tienes, Sí, al final, mi idea sobre esto, por ejemplo, es que estar en un país así, como te vas a otro país a vivir, tienes que estar inmerso en el idioma. O sea, al final es como el input sí, comprensible, pero vaya, todo el tiempo, en todo momento. Y como en la vida sí. real. O sea, No, y tiene que ser comprensible, porque si tú, por ejemplo, si ahora me voy, no lo sé, no sé, a algún país donde no hablo el idioma y me voy, no sé, a una tienda, si me dicen bla, 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 y yo no tengo ni idea del idioma, no voy a entender, no va a ser exacto. input comprensible. Es input Exactamente. incomprensible, no sirve. Exactamente. Es- Me alegra también que digas eso porque creo que mucha gente, y creo que yo soy culpable también, de que mucha gente reduce el nombre a input. El input, porque yo a Sí, veces digo input porque en México nos encanta reducir palabras todo el tiempo, ¿no? Pero yo sí, digo, el input es bueno, y luego mucha gente se olvida de esa palabrita importante que es comprensible, no es nada más. sí. Porque ya he visto varios comentarios en mis videos de, o sea que si me pongo a ver series voy a aprender inglés. O sea, sí, pero
hay una cierta manera, una cierta como metodología detrás de, ¿no? Sí, No es nada más poner series o películas y ya voy a aprender, pum, por magia, sí. ¿no? Y es lo que te digo con el sueco, o sea, yo me puse una serie en sueco y me di cuenta, no, no estoy en ese nivel, Ujú. entiendo 10%, no me sirve, no, voy a volver en unos meses, pensé, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, te entiendo completamente, definitivamente. Oye, y sí, entonces con tu... perdón que esté tan enfocado en el inglés, pero es sí, que sí, tranquilo. creo que a muchas personas les parece como... Por ejemplo, otra cosa que me dicen mucho es que Sí. alguien que está... ¿Cómo llegan? Por ejemplo, ¿tú qué nivel tienes de inglés ahorita? ¿Tienes A ver, yo nunca he hecho, curiosamente nunca he hecho un un examen de examen, yo creo que tengo más o menos un C1. Ah, ok, sí. O sea, es lo que me esperaba más o menos, ¿no? Sí, Y por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, oye, es que estoy en un nivel en el que escucho y entiendo casi todo, pero el clásico es, me cuesta hablar. sí. ¿Te pasó algo similar a ti? A ver, yo es que siempre busco tándems y cosas así, porque realmente, o sea, si no lo usas, vas a entender pasivamente, ¿Podrías pero tienes que explicarle aquí a la audiencia activarlo. qué es un Ah, tándem? un tándem. Sí. O sea, un tándem es alguien con quien intercambias idiomas. O sea, por ejemplo, buscas a alguien que habla inglés y quiere aprender español, y tú hablas español y quieres aprender inglés. Y yo es lo que tengo, por ejemplo, con un chico italiano ahora, que nos llamamos una vez por semana y hablamos media hora en español, media hora en italiano. Y eso es un tándem, básicamente. Y lo mejor que te puede pasar es que sea como un amigo, porque luego entra todo lo de no tener que, sino querer. O sea, Ujú. querer hablar con esa persona, querer aprender más de su cultura, no verlo como una obligación, sino como un placer, ¿no? Como algo que haces con un amigo, por ¿Cómo, ejemplo. cómo Dime. conseguiste a este amigo? Porque te voy a decir que aquí en México, por ejemplo, Mm, es complicado conseguir a alguien extranjero que se preste a esto, a menos de que no, vivas en la capital. O sea, si vives en la capital de México, vaya, sales a la calle y encuentras un extranjero. Pero sí. si no vives en la capital, es complicado. O sea, ¿tú cómo Yo, lo y- hiciste? yo ahora mismo vivo en un pueblo, yo no vivo en una ciudad, entonces yo he encontrado a alguien por internet, entonces nos Gracias. llamamos por WhatsApp. Esperaba esa respuesta nada más. Es que, perdón que Sí, esté repitiendo tanto y preguntando lo mismo, casi, casi. Porque todas las respuestas, chicos que están viendo, si llegaron hasta esta parte del video, la respuesta sí, es el internet. Tienen el internet. sí. Perdón, Laura, ¿qué edad tienes ahorita? Pero Yo 32. igual yo. Ok, entonces, Ah, mira, sí, muy mira, bien. Sí. exactamente la misma edad. Entonces, cuando éramos pequeños, no existía el internet. Literalmente no existía. Bueno, al menos en mi caso no. O sea, cuando yo tenía 5 o 6 años, No, no no existía, ¿no? existía. O Todavía. sea, había internet, pero no de manera como para No era cualquier mainstream, persona. ¿no? Exacto, no era mainstream. Era para pues gente que. Me acuerdo el primer servicio que hubo en México era una cosa que se llamaba America Online. Y tenías que Sí. instalarle a tu computadora un programa con un disco para que tuviera Ujú. internet y luego conectarlo a la línea telefónica. Para los que tienen menos de 20 años, estamos hablando de épocas oscuras de las cavernas. Y no crean que Sí, había aplicaciones para aprender idiomas o algo así. O sea, realmente esto es bastante novedoso. O sea, no existía Duolingo, sí, no existía Abuso y sí, estas cosas, o sea, ¿no? Y no había obviamente, al menos no de manera como organizada, estos tándems, ¿no? De sí. que puedes encontrar una página o algo así. Eh, Sí. ¿Qué recomendarías en recursos? Ahora sí, ya que todos entendimos que en Internet, ¿qué recursos Sí. recomendarías para esto? A ver, yo siempre he encontrado mis tándems en Facebook, porque, por ejemplo, hay páginas de Facebook, pues, aprender italiano y español, o aprender inglés y español, y luego escribir allí, oye, estoy buscando un tándem, mi disponibilidad es tal, quiero hacerlo por teléfono, lo que sea, por ejemplo, pero sé que hay apps de esto, creo que hay una, no sé si se llama Hello Talk, pero no la he Sí, usado nunca. perdón que te voy a interrumpir aquí. Tengan mucho cuidado con Hello Talk. Ah, muy bien, No, o sea, no la he usado en mi nunca. experiencia y en mi opinión, Hello Talk es un Tinder internacional. O Oh my sea, God, sí, ok. sí. Le sirve mucho a las chicas, porque todos los chicos Mm. les hablan. Como hombre nadie te habla. Y cuando tú le hablas a Oh, alguien es muy extraño que te respondan. ah, Entonces sí, ahí por ejemplo he tenido malas experiencias con Hello Talk. No malas experiencias con la gente, sino de que no me ha servido para lo no que has es. encontrado tándem. No. O por ejemplo, yo lo que uso es la página italki para Mm, clases, pero creo que también tienen la función de tándem.
creo, para buscar interesante. tándem. Eso no lo sabía. Sabía las clases, pero no lo de tándem. Sí, sí. A ver, lo que pasa con los tándems a veces es que depende mucho de la persona que encuentres. Hay gente que luego te cambia la fecha cada súper a menudo, ¿no? Como que es un poco... Yo siempre prefiero, si es barato, pagar un poco y tener a un profe y ser yo el centro. O Sí, sea, claro. centrarme en la lengua que yo quiero practicar, ¿no? Entonces, en vez de buscar un tándem ruso-español o lo que sea, pues prefiero buscar clases de ruso. Ya Ujú. sé que vamos a hacer la clase, que no me van a cambiar la hora cada 2 por 3 y tal. Pero los tándems me han ido muy bien también. Los he usado, los usé cuando llegué a Alemania, los usé muchas veces físicamente para conocer a gente también. Me encontré con gente un poco rara a veces también, o sea, eso Sí, siempre puede pasar. claro. Hay que encontrarse en lugares públicos Sí, definitivamente. y Sí. salir corriendo. No, es broma, pero a veces sí hubo situaciones un poco extrañas, pero eso te puede pasar siempre. ¿Qué opinas Sí. de practicar con personas que no son nativas del idioma? Un idioma. Ujú. Bueno, dependería del nivel, ¿no? O sea, yo creo que si depende, por ejemplo, yo ahora que tengo más o menos una 1 de sueco, si es alguien que ya habla a nivel B2, ¿por qué no? Ok. No me importaría. No sé, si tienes más o menos el mismo nivel, lo que pasa es si tienes los dos 1 a 1, lo veo muy complicado. Sí. O sea, no lo aconsejaría. Y no sé si sepas que, bueno, en Reino Unido eran muy comunes, no sé, en España o en Alemania, eran muy comunes las reuniones de personas que querían practicar un idioma. Pero lo que yo notaba era Sí. que no iban nativos, o sea, iban personas que estaban aprendiendo el idioma. Mm, Fui como a 2 de esas para el idioma japonés, estando en Londres. sí. Ah, O sea, llegaba yo y todos así, todos era, yo soy Alberto, tengo tantos ah, años, es como de... Y no, no me y con sirve. una pronunciación pues como muy de nativo del inglés, ¿no? O sea, entonces yo decía como Mm, que, esto no me está funcionando. Entonces, de hecho, no. eso quedó plasmado, quedó muy plasmado en mi libro. Escribí Mm, una parte de mi libro, para los que no sepan, de cero a políglota. Ahí está en Amazon. Aprovecho el anuncio, ¿no? sí, muy Este, bien. ahí hablo de que este tipo de intercambios son buenos como para saber cómo están haciendo, cómo están estudiando, qué están haciendo, así. Sí. Pero no hay mucha ganancia en el idioma tal cual, en mi opinión. Ujú, A menos de que, ujú. como bien dices, sea una persona que esté bastante avanzada en el idioma, creo que sí. ¿Y sabes qué? Y a comparación, yo creo que los mejores maestros de idiomas son personas que no son nativas del idioma, sino que lo aprendieron. Bueno, Porque, claro, sí, eso es verdad, porque yo sí le pregunto, por ejemplo, a mi marido algo en alemán, me dice, pues es así ya, ¿sabes? claro, Ok, gracias, no me sirve. Pero es verdad que alguien que lo ha aprendido, que ha hecho el proceso como tú, lo va a saber tal vez mejor. Sí, sí, eso no hay duda, pero la persona tiene que tener un nivel un poco alto, sí, creo sí, sí. yo. Sí, para dar clases o para hacer intercambio. O sea, yo veo a una persona con la que haces intercambio de idiomas o tándem, por ejemplo, tiene que ser alguien, ya sea nativo, si es tándem, si es nada más hablar de algo, Sí, pero si son clases, tiene que ser un nativo que sepa enseñar su idioma o alguien que aprendió el sí, idioma y que tiene un nivel C1, yo creo, C2, algo así, sí, para que sí, pues te pueda explicar. Si de verdad quieres clases, yo opino que las clases no son necesarias. O sea, depende mucho de la persona. sí, Pero exacto. siento que si voy a hablar con una persona... Vaya, mi punto de vista es que si vas a pagarle, por ejemplo, sesiones de italki o de Cambly o esas páginas a un nativo del idioma, Sí, y espero que se lleven esto del video los que están viendo y pensando en eso, es no pagarle por clases, sino pagarle por, oye, tengo esta página de internet que me gusta mucho, podemos comentar al respecto de ella por media hora. ujú, Eso siento que es mucho más eficiente a que te explique la voz pasiva en sí. inglés. O sea, Sí, es que yo, por ejemplo, con mi profe de ruso lo hago que a veces le digo, oye, es que este tema no me interesa. Podemos hablar y que no se ofende, ¿sabes? Pues ya llevamos muchos años allí aprendiendo, o sea, yo aprendiendo de ella y tal. Y em, hay temas que tal vez no me interesan, pues centrate. Eso es lo bueno de las clases, digamos, 1 a 1, que no estás allí con 30 personas o con 10, ¿no? ujú, Estás allí toda la atención. centrándote en ti. Ujú. Oye, y Sí. bueno, me gustaría preguntarte una cosa más, que es, ¿tienes algún otro idioma en mente a futuro a aprender? Mira, la verdad que estabas hablando, bueno, a ver,
Así, idealmente me gustaría mucho hablar japonés. Y digo Ok. hablar porque porque el proceso de aprendizaje de un idioma así tan distinto me da miedo, la verdad. Y sobre todo lo que a mí me da mucho miedo es que va a tardar mucho, ¿no? Que va a ser mucho Mm, tiempo, que va a ser muy largo. Cambio, entonces yo a veces pienso, me gustaría aprenderlo, pero en realidad lo que me gustaría es hablarlo. ok. ¿Sabes? Como saltarme esa parte. Entonces, no sé, La ¿sabes? parte Yo todas las escrita, que es lo que con lo que uno batalla más, sí. Sí, sí, sí. Sí, y no sé, o sea, yo creo que si jamás intento aprender un idioma así tan diferente, yo voy a hacer algo súper intensivo para no notar que, porque a mí lo que me daría como cosa es estar aprendiendo ese idioma Mm, muchos años y sin poder tener como conversaciones ujú, más o menos normales, ¿sabes? ujú. Sí, entonces una lengua que me llama mucho la atención, pero que estoy como, ok, vamos a ver, Pero porque te interesa que sea como asiático, ¿no? Más que el sí. japonés, un idioma asiático, Bueno, ¿no? a ver, porque he estado en Japón, Mm, estuve en Japón y me gustó mucho y sí me interesa, o sea, pero sí, también podría ser, yo qué sé, coreano o sí, chino, de hecho te iba a decir, por sí, ejemplo, porque tú aprendiste ruso, estás aprendiendo ruso y el ruso pues tienes que sí, aprender el alfabeto cirílico. Sí o sí, ¿no? O sea, si no, sí. A no ver, puedes lo leer que la ruso. gente piensa que eso es muy difícil, pero no lo es, porque tienes 33 letras. Exacto. O sea, Y allá voy. no es lo mismo. Y allá voy. Justamente por eso te iba a decir. No es lo mismo que japonés, pero sabes de que sí es súper similar al coreano. Porque ¿Ah, sí? el coreano también es con letras, básicamente. El Ah, Hangul, el alfabeto coreano, qué guay. sí, entonces, o sea, eso lo aprendes. Ya ves que el cirílico es como, oh, Dios mío, pero lo aprendes en 1 o 2 semanas realmente a leer. Sí, es súper Y fácil. sí, ay, Se perdón, fue. mi cámara muere cada rato. Pero el coreano también lo puedes aprender a leer rápido. Ah, Tiene unas reglas ahí raras de que se junta una letra con otra y es otra, pero es que, haz de cuenta, esta es una letra y esta es otra, y cuando se juntan, pues nada más la pones así. Y eso es todo, ¿no? O sea, como ok. que es muy intuitivo y no Ujú, es tan difícil. Y yo creo que si ya aprendiste cirílico, podrías aprender ujú. coreano más fácil. Y bueno, Sí. no sé nada de coreano, o sea, yo no sé coreano en absoluto, nada más, pues me interesa de repente, ya sabes, ¿no? Clásico políglota que nos gusta nada más ver un Sí, idioma por 3 semanas y luego, bueno, por sí, curiosidad. siguiente, por curiosidad nada más, Sí, ¿no? Bueno, sí, algo así, o sea, he estado viendo así, ay, mira, qué chistoso se ve el coreano, a ver sí, cómo funciona, ¿no? Nada más por curiosidad. Pero sí, sí, creo que a lo mejor el coreano podría ser una opción, no sé. sí. De hecho, yo me compré un libro de japonés así para, como dices tú, para ver un poco y flipé, ¿no? Digo, no se parecen nada, ¿no? Estoy Eh, acostumbrada a idiomas que al menos una palabrita ahí, ¿no? De vez en cuando. Creo que la única palabra que sabrías en japonés, y estoy seguro que sería arubaito, porque es como Arbeit Ah, en alemán. arubaito. Sí, Ay, qué gracioso. sí, como que Bueno, tomaron el préstamo ahí. Pero es o chistoso supongo. Sí, perdona, no, sí. no, no, es chistoso porque Arbeit significa trabajo en alemán, pero Sí. en japonés, Arubaito es como un trabajo de medio tiempo. Ajá, o sea, Qué como, sí, curioso. porque la palabra trabajo es shigoto o hataraku en japonés. O Qué sea, guay. Ay, qué bonito suena, es que me suena bonito. suena bonito el japonés y me gusta mucho también. Pero esos son como trabajos, o, bueno, hataraku es trabajar Arbaito. y shigoto es trabajo, ¿no? Y la otra palabra arubaito lo usan como trabajo, pero de medio tiempo. Nunca he Okey. entendido por qué, pero es como el préstamo del alemán Qué ahí. interesante. No sé si es como un vestigio de que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial o algo así, quién sabe, no No sé. sé. Pero cosas así no sé, está muy interesante este tipo de cosas luego. Sí. Mm. Bueno, muy bien. Va. Sí. Eh, Y eso, sí, el japonés y el portugués, pero bueno, el portugués porque suena tan bonito también, es tan fácil, pues, ¿por qué no, no? sí, yo estoy aprendiendo portugués ahorita, pero lo Ah, estoy aprendiendo con Duolingo nada más, o sea, como que sí, para pasar el rato un creo que poco, llevo ¿no? 48 días de Duolingo nada más. O sea, porque lo estoy Ah, haciendo muy pasivo porque estaba consumiendo media en portugués, pero ahorita ya me cambié a japonés porque se volvió mi prioridad ah, de repente. Entonces, claro, claro. sí, entonces ahorita el portugués lo sigo, le voy a dar seguimiento porque siento que si ya aprendí francés, italiano, español, ¿por qué no agregarle pues portugués ya que, ¿no? Se vuelve un Sí, poquito más sencillo a lo mejor aprender portugués después de esos otros idiomas. sí, Este, seguro. Va. Pues Laura, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. De verdad que fue súper interesante y esperemos podamos contar con tu presencia en el canal de nuevo muy pronto.
a lo mejor para preguntar cosas de tus otros idiomas, ¿no? O sea, tenemos 7, 6 idiomas de los cuales hablar, entonces estaría bastante interesante. No sé si quieras dejarle aquí pues, a nuestra audiencia, aquí en el canal de Mr. Salas, Sí, pues tus redes sociales, en donde te pueden encontrar, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que... sí. Adelante. Genial. Muchísimas gracias, Mr. Salas. Me ha encantado esta conversación. Yo creo que en muchos temas estamos de acuerdo. Sí, Y nada, espero que haya sido interesante. Y nada, o sea, mi canal se llama Couch Polyglot. También tengo una cuenta en Instagram. Pero bueno, digamos que mi cuenta principal es la de YouTube. Y nada, espero veros allí. Y nada, muchas gracias de nuevo. ok. Muchísimas gracias, Laura, y nos estamos viendo muy pronto. Vale, adiós. Bye bye.